Cámara. ¿Cómo ven el tablero? Bien, profesor. Bien, profe. Listo, pues. Voy a arrancar. ¿Está grabando ya? Sí, está grabando. Trataré de mantener siempre un tono alto de voz. Espero que no les incomode ni les moleste. Es simplemente para garantizar que mi voz llegue al micrófono de la manera más clara posible. Listo. Terminen de copiar y empiezo a desarrollar la idea. Hoy, o a partir de la clase de hoy, nosotros vamos a cambiar el enfoque y la naturaleza de los objetos con los cuales vamos a trabajar. Nosotros hasta el momento habíamos estado trabajando con ecuaciones de 2 y de 3 variables, ecuaciones cuadráticas de 2 y de 3 variables, y el enfoque era graficar esas ecuaciones. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con funciones y vamos a ver durante el trayecto del curso que hay diversos tipos de funciones dentro del campo de estudio del análisis vectorial. Y el primer tipo de función que quiero entrar a discutir es lo que se conocen como las funciones vectoriales. Antes de empezar a hablar en sí de las funciones vectoriales, quiero recordar o tratar de hacer como una contextualización de lo que aquí vamos a entender como una función, porque es una idea que nos va a estar acompañando hasta el final del curso. Una función, desde un enfoque, digamos que intuitivo, es como una especie de máquina que transforma ciertos objetos en otros objetos. Las funciones que ustedes han trabajado hasta ahora, que es lo que se conoce como funciones de una variable o funciones de variable real, es decir, las que han visto en sus cursos anteriores, son máquinas que cogían números reales y los transformaban en otros números reales. Es decir, cuando uno habla de funciones de una variable, por ejemplo, la función x al cuadrado, esa es una función que, por ejemplo, coge al número 2 y lo transforma en 4, o coge al número 3 y lo transforma en 9. Coge un número real y lo transforma en otro número real. Las funciones vectoriales, que son las que vamos a discutir acá, a partir de hoy, también son máquinas que transforman, es decir, también son máquinas que cogen ciertos objetos y los transforman en otros objetos. Lo que sucede es que ahora va a cambiar la naturaleza de los objetos en los que se van a transformar los números reales.
porque ahora voy a coger funciones que toman números reales y los van a transformar en vectores, y esperaría que el término vector no fuera un término nuevo para ustedes, en vectores que tienen tres componentes. Es decir, este tipo de función coge números y los transforma en vectores. Esta es una idea que se aclara mucho mejor cuando uno empieza a ejemplificar. Y entonces quiero considerar el siguiente ejemplo de función vectorial. Permítanme un segundo. Listo. ¿Ven todos claros el tablerito? ¿Sí lo ven claro? ¿Sí me están Sí, señor. escuchando? Listo, pues. Quiero que se fijen particularmente en la notación que uno trabaja cuando considera funciones vectoriales. La estructura de cualquier función, sea del tipo que sea, siempre es, y permítanme lo señalo, una letra que representa la función, comúnmente f, una variable, bueno, en este caso de las funciones vectoriales, una variable que llamamos t, y después del igual aparece la expresión que determina completamente la función. Cuando yo expreso esta función, yo estoy diciendo, esta función f coge a un número real t y lo transforma, y de ahí viene el igual, en este vector de tres componentes, donde cada componente depende de la variable que se está trabajando. Es decir, esta función coge al número t, sea cual sea este que quiera, y lo transforma en el vector cuya primera componente es el mismo número t, la segunda componente es el número t elevado al cuadrado y la tercera componente es el número t elevado al cubo. En ese sentido, si yo quiero lo que nosotros conocemos como evaluar esa función en un número específico, pues lo que simplemente voy a hacer es reemplazar ese número específico en la variable. Y entonces esta función evaluada, por ejemplo, en el número 2, me produce como resultado el vector 2,4,8. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Listo, pues. ¿Qué pasa con esta función si la evalúo, por ejemplo, en el número -3? ¿Cuál sería el resultado de esa función evaluada en -3? Eso daría -3, 9 y ¿Todos -27. de acuerdo con lo que acaban de decir? Sí, señor. Sí, señor. ¿Para todos es claro el funcionamiento de esto? Sí, profe. Permítanme ejemplificar nuevamente.
¿Todos miran la función que estoy mostrando acá? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Una función vectorial común y corriente. Y yo quiero evaluar esta función en 3. Déjenme, escojo al azar a alguno de ustedes que me responda la pregunta. ¿Quién llegó ahorita después? Profe, que Dime. puedes dejar ver un... Ya, Claro. menos temas. Listo. ¿Quién llegó ahorita? Ahorita llegó Parra Camacho, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Pacheco Capacho no ha llegado, ¿cierto? Listo, pues. ¿Ya vieron toda la función? Solo la persona a la que le diga, por favor, al azar. David Mañoma. ¿Estás ahí, Mañoma? Sí, señor. Listo. ¿Ves la función? Sí, señor. ¿Cuál sería el resultado de evaluar esta función en 3? Eh, 9 más 1. En 2, El 2, resultado, pues al lado del 2 sería el 3 o sea, 9 más 1, y ¿cuánto da? menos 3. Tienes que darme 3 numeritos como resultado. Ah, pues 10. 10. Ah, ok, 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 ok. Listo. Después, 6, 1 ¿sí? Y y 3. 3. 3. ¿Todos de acuerdo con lo que dice Mayoma? Sí, sí. Sí, profe. Azar, azar, azar. Villanueva, María Valentina Villanueva. ¿Estás ahí? Sí, profe. Listo. Tómate tu tiempo, pero dime cuánto es esta función evaluada en menos un medio. Va. ¿Listo? Ella, nadie más vaya a contestar. Cuando pregunte a alguien de manera específica, solo contesta a esa persona. Profe, yo tengo una Listo, pregunta. Samuel, dime. Siempre entonces va a haber una Sí, variable, o sea, siempre va a haber una t ahí al lado. sí, o sea, siempre toda función tiene que tener una variable. Eso sí es un hecho. Cualquiera. Listo, bueno, gracias. Listo, profe, me da menos un cuarto, menos 6 y 13 medios. Menos un cuarto. ¿Cuál sigue? Menos 6, Menos 6 13 y medios. 13 medios. ¿Qué opinan los demás? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Me da el menos un cuarto. Es diferente. ¿Menos un cuarto? Sí. ¿No te da? A mí me da 5 cuartos. 5 cuartos me da ahí. También A mí también 5 cuartos. cuartos. ¿Qué dices, María? ¿Qué dices, Villanueva? ¿Te sostienes? Sí, profe, sí, sí, sí. No, no, no. ¿Te corriges? 5 cuartos. Sí. Listo, pues. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Dense cuenta que aquí evaluar una función vectorial viene siendo lo mismo que evaluar una función común y corriente, solo que aquí hay que hacerlo sobre 3 componentes, pero es exactamente la misma estructura. Es decir, de alguna forma, cada una de estas componentes es una función de la que ustedes conocen. Y yo en cada una de las componentes, o mejor dicho, una función vectorial, en cualquiera de las componentes podría tener una de las funciones o cualquiera de las funciones que ustedes ya muy bien conocen. Déjenme ilustrar eso con un último ejemplo y ya entro a discutir aspectos más profundos de esas funciones vectoriales. Llamemos a esta H.
Y la función va a ser la siguiente. Si ven este ejemplo con cuidado, se van a dar cuenta que en cada una de las componentes yo he puesto una función de una variable. Prácticamente uno podría decir que una función vectorial es simplemente un vector de funciones de una variable. Cada componente es de las funciones que ustedes conocen y ahí puede ir cualquier tipo de función. Ahí puede ir funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, radicales, potencias. Y en ese sentido, la estructura de evaluación es la misma que la estructura de evaluación que siempre se ha considerado. Por cuestión de notación, y esto es muy útil que lo vayan viendo, cada una de estas componentes en una función vectorial tiene un nombre específico. A esta primera se le conoce como x de t, a la segunda como y de t y a la tercera como z de t, tratando de darle a cada componente el nombre que correspondería a la coordenada usual en el contexto de los vectores. En ese sentido, si yo quiero evaluar esta función en un valor específico, pues lo que hago simplemente es coger cada una de estas componentes y evaluarla en ese valor. Si yo quiero evaluar esta función en cero, pues simplemente lo que hago es evaluar seno en cero, coseno en cero y a la t en cero. Y esto daría, yo creo que es claro para todos, 0, 1 y 1. ¿Y es claro por qué? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. ¿Problemas, dudas, inquietudes, inconvenientes? Rápidamente, como para cerrar con esta primera idea, regálenme cuánto valdría esta función evaluada en pi medios. Cualquiera. Ahora sí. ¿Cuánto daría? ¿Quién quiere decir? A mí me daría 0, 1, 1 y 4,8. ¿Otra vez? 0, 1 y 4,8. 0 y 1. Y 4, Seno de pi medios te da 0. sí. 0,02 me da. Ten en cuenta que tienes que evaluarlo en radianes, ¿no? ¿no? No, Cuando da hablamos de 1. funciones Da 1. trigonométricas acá, Da 1. siempre se hacen en radianes. Dime, Da 1. dime. Da 1. 1. Aquí da 1. 0. ¿Sí? Y Euler juega la pi medios. Se puede dejar expresado así, los números irracionales se pueden dejar expresados. Si uno necesita aproximarlo decimalmente, pues lo mete en la calculadora y lo aproxima. ¿Cuánto da este resultado aproximadamente en decimal? ¿Cuánto da? 4.81. 4.81. Pero lo importante es que tengan en cuenta esto. Cuando evalúen funciones trigonométricas en el contexto del cálculo, siempre se evalúan en radianes. Siempre, siempre. Pongan su calculadora siempre en modo radianes a la hora de hacer este proceso. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Claro hasta ahí?
Copian lo que está en el tablero y entramos a discutir. Listo. Bien. Entro a desarrollar la idea. Tengo esta función vectorial. Estas son las componentes. Y yo quiero, o mejor dicho, cuando yo cojo esta función y la evalúo en cero, se presenta un problema. ¿Cuál es el problema que se presenta con esta función si quiero evaluarla en cero? La división en cero. ¿En dónde? En la T de Z. ¿En la la Z primera de... componente o en la z? Dense cuenta que si yo evalúo esta función en cero, en la primera componente no hay problema, en la segunda componente no hay problema, yo lo puedo evaluar sin problema, pero en la tercera componente se presenta un problema de determinación. Cuando yo hablo de un problema de determinación, es porque al evaluar se presenta un resultado que contradice alguna regla matemática. En este caso, cuando yo trato de evaluar en cero, en la tercera componente se contradice la regla que me dice que no debo dividir por cero. Cuando en una función vectorial hay un problema de determinación en alguna de las componentes, inmediatamente se dice que la función no está definida en ese valor. Entonces, esta función no está definida en cero. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Cuando uno habla de determinación o de problemas de determinación, surge, y aquí voy a usar mi otro tablerito, un concepto que no es extraño a todos ustedes, porque es un concepto que también se trabaja con funciones vectoriales. Y en ese caso, hablamos de el dominio de una función. Quedó feo escrito, pero yo creo que se hace claro. ¿Ven todos el tablerito? Sí, profe.
Más cerca, más lejos, ahí está bien, derecha, izquierda. Ustedes guíenme, por favor. Un poquito arriba. ¿Mucho? Ahí está bien. Gracias. Dense cuenta que el concepto de dominio de una función, en este caso, tiene la misma estructura que el concepto de dominio de cualquier tipo de función. El dominio de una función siempre es el conjunto de números o de valores donde la función está definida, donde sí está definida. Es decir, cuando yo quiero hallar el dominio de una función vectorial y en general de cualquier tipo de función, yo tengo que quitar los valores donde la función no esté definida. En ese sentido, vuelvo al ejemplo original. ¿Puedo quitar el tablero? ¿Puedo quitar Sí, ese profe. tablerito? Voy a quitarlo. Sí, Si señor. alguien, si alguien me necesita de vuelta, me dice y lo vuelvo a poner. En ese sentido, cuando miramos este ejemplo, si yo miro esta función vectorial, el único valor donde la función no está definida es el cero. En ese sentido, el dominio de esta función serían todos los reales excepto el cero. Voy a escribirlo aquí abajito. El dominio de h de t es todos los reales quitando el cero. Y esta es la manera como uno escribe eso, de que todos los reales excepto el cero. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Voy a borrar este tablero. ¿Puedo borrarlo? Sí, profe.
¿Sí una pregunta? ¿Qué me dicen ustedes con respecto a la pregunta en esta función? ¿Quién quiere opinar? ¿Sí me están oyendo? ¿Fue el audio? Sí, profe. Listo. ¿Qué me dicen con respecto a esa pregunta? ¿Cuál es el dominio de esa función? Números reales mayores o iguales a 2. Escribe Andrés en el chat. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien no está de acuerdo? Yo digo que es todo menos los números negativos. Todos menos los números negativos. O sea, Sí. solo quita los números negativos. No, porque si se evalúa en uno, daría negativa la raíz y no puede ser. Entonces sería como Andrés está diciendo. ¿Te escuchaste lo que dijeron por ahí, Sharon? Sí, 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 profe. Quiero que presten cuidado a este pedazo. Bueno, como siempre, ustedes van mirando dónde hay problema. En la primera componente no hay ningún problema. En la segunda componente no hay ningún problema. Estas funciones se pueden evaluar en cualquier número real. Pero es en la tercera componente, nuevamente, no es que siempre vaya a ser en la tercera componente donde esté el problema. En este ejemplo, en la tercera componente hay un problema porque hay una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada tiene restricciones sobre los lugares donde se puede evaluar. Para que en una raíz cuadrada la función esté definida, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Y en este caso, para que P-2 sea positivo, es obligatorio que T sea mayor o igual que 2. Eso se puede escribir de manera simbólica como un intervalo. Y todos ustedes espero que estén Profesor, familiarizados con el intervalo. Dime, Gustavo. ¿Sí que está si bien? podrías alzar un poquitico más Ahí, el tablero. ahí está, ¿cierto? Ahí, Gustavo. Ya, sí, gracias. No, señor. Entonces, cuando uno mira el dominio de esta función, uno se da cuenta que aquí el intervalo que determina ese dominio es el intervalo que va desde 2 hasta infinito. Cerrado porque el 2 está incluido. Claramente la función se puede evaluar en 2 sin ningún problema. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Todos. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, señor. Sí, ¿Problemas, señor. Sí, profe. dudas, inquietudes, preguntas hasta este momento?
Miren la función. Miren la función. Y quiero que en el chat me digan cuál es el dominio de esta función. El intervalo desde 5 hasta 7 nomás. O sea, no se puede evaluar, por ejemplo, en 4. Profe, Dime. es que digamos, lo que robaría mi compañero es que la restricción está en 5 y en 7, pero pues no sé, o sea, es que digamos, yo estoy confundida, o sea, no sé cómo ponerlo de tal forma de que esté por fuera el 5 y el 7, porque pues obviamente se puede con el 4 y pues, ¿sí me hago entender? Sí, pero, o sea, solo en 5 y en 7 hay problema. ¿Es el único lugar donde hay problema? No, hay mayores de 7 también, no hay problema, ¿no? ¿Dónde más? Los mayores a Mayores a 7. Los mayores a 7 hay problema, porque cuando cojo números más grandes que 7, esto se hace negativo. Mírenlo cuidadosamente, mírenlo cuidadosamente. Primera componente no hay problema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En la segunda componente, el problema está en 5. La función, la segunda componente no se puede evaluar en 5. Y la tercera componente no se puede evaluar si es más grande que 7. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo para todos? La segunda componente no se puede evaluar en 5 y la tercera componente no se puede evaluar para los más grandes que 7. Es decir, ¿ven lo que escribió Andrés ahí en el chat? Yo solo tengo un reclamo con respecto a eso, pero a grandes rasgos es la idea. Va desde menos infinito hasta 5, unido desde 5 hasta 7, pero en 7 va cerrado, Andrés, porque en 7 la función sí se puede evaluar. Yo no te estoy oyendo, Andrés. Yo no te estoy oyendo. Revisa el micrófono. Creo que lo tienes desactivado. No, lo tienes activado, pero no te oigo. ¿Alguien oye a Andrés? ¿Zárate? ¿O soy solo yo? No, profe, No, 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 señor, no se escucha. No, profe, no se escucha. No te escuchamos, Andrés. Revisa el micrófono. Pero bueno, Andrés se salió, supongo que va a tratar de entrar para decirnos algo mientras él llega, mientras él vuelve. Entonces, ¿cómo describo correctamente el dominio de esta función? En el dominio de esta función, yo me doy cuenta que es todo lo que va desde menos infinito hasta 7, porque en los menores que 7 está definida, pero tengo que quitarle el 5 por el problema de la segunda componente. Entonces, y creo que lo moví, el dominio de esta función sería en forma de intervalo desde menos infinito hasta 5 abierto, porque el 5 no está incluido, unido desde el 5 abierto hasta el 7 cerrado en 7, porque la función sí está definida en 7, porque aquí no hay problema con la raíz, porque 7 menos 7 es 0 y la raíz de 0 sí está definida. Entonces, el dominio de la función sería este de acá. Preguntas.
Profesor, y el 6. ¿Qué pasa con el 6? ¿Hay problema? No, no hay problema. Sino que Entonces, ¿por qué ¿dónde lo habríamos entraría? de No sé, quitar? me confundí. Dime, perdón. O sea, O sea, ¿dónde al entra 6 él? en este intervalo, entre 5 y 7. Es cuando yo digo que va de 5 hasta 6, estoy incluyendo el 6. ¿Sí, Gustavo? Ah, ya, vale, gracias. Sí, o sea, tengan en cuenta que aquí estamos trabajando Sí, señor. con un concepto que es, digamos que antiguo para nosotros, que es el concepto de intervalo. Y tengan en cuenta que en la notación de un intervalo se describe correctamente desde dónde hasta dónde va. Cuando yo digo esto, digo, va desde el menos infinito, es decir, incluye todos los números hasta el 5, al 5 no lo incluyo, y luego incluye todos los números desde el 5 hasta el 7, incluido el 7. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Listo. Vamos a descanso. Son las 9:54 en mi reloj. Profe, qué pena, una pregunta, ¿ya se me Sí, te escucha? escucho. Dime, Andrés. Vale, gracias. Esa No, era no, la no, pregunta. era Ah, para ok. ver si ya estaba bien el Listo, micrófono, pues. sí, vale. Listo, pues. Entonces, vamos a descanso a las 10:05, 10:05 en mi reloj. Ya voy a compartir mi reloj. Volvemos. ¿Listo? Profe, era para preguntarte si al fin sí te llegó el H otra vez. Déjame mirar el Moodle. Déjame mirar el Moodle mientras tanto. Pareciera que sí, déjame reviso. Ah, sí, aquí estás. Aquí está tu tarea. Listo. Gracias, Kelly. Pero la próxima vez está más pendiente de estos procesos. ¿Listo, Kelly? Sí, profe, No, qué pena, que muchas estés muy gracias. bien. Entonces nos vemos en 10 minutos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe.
¿Me oyen? Sí, señor. ¿Ven el tablero bien? Sí, profe. Terminen de copiar mientras voy desarrollando la idea. En la primera hora, nosotros discutimos lo que yo considero que son los aspectos básicos de las funciones vectoriales y en general de cualquier tipo de función. ¿Cómo se evalúa una función? ¿Cuál es el dominio de una función? Eso, digamos que de alguna forma me permite describir o caracterizar completamente el comportamiento de la función vectorial. En esta segunda parte quiero entrar a discutir ya los principios del cálculo o de las operaciones que existen para este tipo de funciones. Perdón. Y cuando uno habla de cálculo o de operaciones de funciones, digamos que la primera o las primeras palabras que a uno se le vienen a la cabeza son las operaciones clásicas del cálculo en cualquier tipo de función, lo que conocemos como derivadas e integrales. Y lo que estoy describiendo aquí en el tablero es la manera como se calculan las derivadas y las integrales de las funciones vectoriales. Y todo esto que tengo escrito ahí dice algo muy simple en pocas palabras. Cuando yo tengo una función vectorial, yo tengo tres componentes: x de p, y de p y z de p. Lo que estoy diciendo acá, o lo que se está diciendo acá, es que a la hora de calcular las derivadas o las integrales de cualquier función vectorial, lo que yo debo hacer es calcular las derivadas e integrales de cada una de las componentes. Lo que uno llama derivar o integrar componente a componente. En ese sentido, cuando yo quiero derivar o integrar una función vectorial cualquiera, lo que yo tengo que hacer es derivar e integrar funciones de una variable, comunes y corrientes. No hay reglas nuevas de derivación ni métodos nuevos de integración. Son los mismos métodos y las mismas reglas aplicados sobre cada una de las componentes de la función vectorial. No sé si me estoy haciendo entender sobre la idea. ¿Estoy siendo claro con la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Permítanme un segundo. ¿Ven todos el tablero? ¿El chiquito? Profe, ¿podría subir un poquito el tablero, por favor? Un poquito más, profe, por favor. Ahí. Sí, profe, ahí está bien. Listo. Gracias. El ejemplo que nosotros vamos a hacer es simple. Tengo una función vectorial, t al cuadrado, t al cubo y t a la 4. Y entonces la derivada de esa función vectorial
pues es simplemente derivar de cada una de estas componentes. Yo creo que no hay problema en derivar o de saber cómo se deriva t al cuadrado, t al cubo y t al cuarto. Digamos que son reglas básicas de derivación. Y en el caso de la integral, hará lo mismo. A la hora de Creo que no se te escucha muy bien, se te escucha lejos. listo, vamos a hacer un poquito más. Les estaba diciendo que a la hora de derivar la función vectorial que aparece acá, pues es simplemente el mismo proceso de derivación de toda la vida. Entonces, si derivo t al cuadrado... Profe, se sigue escuchando igual. Es como si tuvieras tapado el Creo micrófono. que tengo el tablero ahí. Ahí ya se escucha bien. Ahora sí, profe. Más bien me pongo así. Exacto, sí, suena bien. Dame un segundo. Me ubico. ¿Así? ¿Me oyen y me ven? Sí, profe. Listo. Entonces, vuelvo y repito. Dense cuenta en este ejemplo que el cálculo de la derivada y el cálculo de la integral, pues siguen las mismas reglas de derivación y de integración de toda la vida. La derivada de t al cuadrado, t al cubo y t a la 4, pues simplemente son las derivadas que nosotros conocemos a partir del procedimiento usual. Y en el caso de las integrales, pues es la misma idea de integración, de cómo se integra t al cuadrado, t al cubo y t a la 4. Tal vez el único detalle en el cual quiero enfatizar en este caso es que como las integrales que estoy mostrando acá son integrales indefinidas, cada integral que yo haga tiene su constante de integración. Pero como son tres integrales distintas, yo tengo que darle un nombre distinto a cada una de esas constantes para especificar que no es necesariamente la misma constante en cada una de las integrales. En ese sentido, por eso es que aquí va más c, más d y más e. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Listo. Todos ustedes saben derivar integral, ¿cierto? En teoría sí, profe. Tomar eso en teoría y en la práctica. O sea, si llegaron hasta este curso es porque sabían derivar y sabían integrar. Ningún profesor los hubiera aprobado en los cursos anteriores si no supieran derivar y no supieran integrar. De eso estoy totalmente seguro. Y precisamente lo vamos a demostrar a continuación. Profe, qué pena, ¿qué es lo que está dentro de la raíz? 1 menos t cuadrado. 1 menos t cuadrado. Aquí es más grande entonces. ¿Tienen la función vectorial completa? Sí, profe. Derivada integral. Primero la derivada, que yo creo que sería como lo más sencillo, y a continuación la integral de esta función vectorial. ¿Cuánto necesitarán para eso?
¿5 minutos estará bien? ¿Mucho tiempo? ¿3 Sí, 5, minutos? profe. Mismo esquema 5. de siempre. Foto y al correo. ¿Listo? Y quiero revisar cómo están derivando y cómo están integrando. Pero una ¿Listo? pregunta, qué pena. El, Dime. el que está en el último, en la última, ¿eso es un menos? Es un poco. Es un poco. Ah, ok. Gracias. Voy a poner a la T. ¿Listo, niños? Listo. Entonces los dejo para que calculen la derivada y la integral de esa función vectorial. Y estaré pendiente del correo. Por favor, me dicen cuando lo vayan a enviar, me avisan por el micrófono que lo van a enviar para empezar a revisar. ¿Listo?
¿Alguien llevando correo? ¿Me escuchan? ¿Se fueron? ¿Sí me oyen? Sí, señor. Sí, profe. señor. Sí, profe. ¿Ya alguien mandó correo? Yo trato de aclararlo. A ver. ¿Vamos con la derivada? Profe, ¿toca mandarte paso a paso o solamente la respuesta? Mándame si quieres la respuesta nomás y la discutimos. Si tienen ya la derivada, vamos a hacer la foto de la derivada. Y discutamos la derivada por lo menos. Profe, ya te la envié. ¿Listo? A ver cuánto se demora en llegar. Ah, ya me llegó. Listo, voy a compartir la pantalla y entran a controvertir si lo consideran necesario. Uy. No, la derivada no está bien. La primera no me convence, la derivada. No me convence, a ver. ¿Qué regla aplicaste para la primera? La de un medio y abajo se colocaba la raíz al lado un medio, a lo menos un medio. Pero es que ten en cuenta que aquí hay una compuesta, ¿no? No hay que aplicar regla de la cadena. No se multiplica por la derivada interna. Ay, sí. Ojo con ese detalle. En la segunda, la regla del cociente. Si está bien aplicada la regla del cociente, por favor, los demás, lo que está así, lo que muestra Mariana. Profe, yo creo que no.
porque ahí simplemente era como la T es constante, entonces No, la T no es constante. simplemente ¿Cómo así que la la T T es es constante? No. Ahí es la primera, la derivada de la primera por la segunda, menos la segunda derivada por la primera sobre la segunda al cuadrado, ¿no? Es que eso es lo que me falta. Espérate a ver si, a ver. Espérate a ver. Espérate a ver, lo hago aquí y muestro. Ya sé mi culo. La derivada primero es 1 por el segundo sin derivar que es t al cuadrado menos el primero sin derivar que es t más 4 por la derivada del segundo que sería 2t menos 5. Todo esto sobre el de abajo al cuadrado. Sí. Así. Sí, no, sí estoy de acuerdo con la segunda, Mariana. Con la segunda estoy de acuerdo y con la tercera estoy de acuerdo. De las derivadas. Pero cámbiame la primera. La primera iría por un menos t, si no estoy mal. Porque quedaría menos 2t arriba y aquí abajo quedaría 2 raíz de 1 menos t al cuadrado. Con la primera no estoy de acuerdo, la segunda estoy de acuerdo y la tercera estoy de acuerdo. La derivada, estoy hablando de la derivada. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí les dio lo mismo que la derivada que está mostrando Mariana? Sí, profe. Bueno, excepto la primera, que la primera ya dije cuál era la corrección. Sí, que Revísenla, o sea, menos la tres, sí. primera de Mariana no está bien. Me mandó Ingrid el de ella. Déjame revisar el de Ingrid. Ah, no, primero mandó María Catalina. Pero revisamos el de María Catalina. La roto. Sí, con esa sí estoy de acuerdo. Con la primera estoy de acuerdo. De María Catalina. Entonces, esta es la derivada. Revísenla, confírmenla. Ustedes me tienen que saber derivar. Si no me saben derivar bien, el resto del curso puede llegar a ser complejo para ustedes. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Con respecto a la integral, María Catalina, yo voy señalando con la flecha y tú me dices el método, simplemente el método. ¿Listo? Aquí, María Catalina, ¿qué método aplicaste para la primera? Función trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Sí, ¿Qué sustitución utilizaste? ¿T igual a quién? ¿Qué sustitución utilizaste, María Catalina? ¿T igual a quién? a seno A de seno 1. de teta. Sí, de teta. A seno de teta. Listo. Listo. Creo que a grandes rasgos estoy de acuerdo con esa primera. La segunda, ¿qué método utilizaste? Pues yo lo que hice fue como volver el t más 4 en un medio por 2t menos 5 más 13 medios. Y eso lo separé y lo resolví con sustitución normal. Ok, ok.
Ok, no, claro, uy, no, pero tengo mis dudas con respecto a que la segunda la hubieras podido resolver con sustitución normal. La primera te la creo, pero la segunda, Es que ay, por eso lo separé, ¿sí? O sea, el tema es 4, lo separé para poder hacerlo. pero es que mira, voy al tablero, ¿listo? Voy al tablero, voy al tablero. Voy al tablero, ¿dónde está mi marcador? Aquí está el marcador. La segunda, que es la que me genera, si te entendí bien, ¿listo? Voy a dejar la segunda nomás. T más 4. Ay, joder, madre. ¿Sí estoy apuntando al tablero bien? ¿O no? Sí, profe. Listo. T más 4, T al cuadrado menos 5 T más 6. Tú me dices que lo de arriba me lo convertiste en ¿qué, María Catalina? ¿Un medio de qué? O sea, quedó por una parte 2t menos 5 sobre 2 por el denominador. Y eso dice más 13 sobre 2 por el denominador. A ver. Más 13 sobre 2 veces T al cuadrado. Es un truco algebraico que ya utilizó. Ok, listo. Digamos que estoy de acuerdo hasta en cierto punto. Y digamos que te creo que esta sale por sustitución, pero esta, ¿qué hiciste para esta? Esta no me sale por, esta no sale por sustitución, María Catalina. Pues lo que hice fue factorizar el denominador y luego Ah, fracciones parciales. fracciones parciales, fracciones parciales. O sea, o podrías haber aplicado fracciones parciales desde el principio. Lo cierto es que acá para esta, estos son fracciones parciales. La palabra fracciones parciales o el término fracciones parciales es desconocido para ustedes. No, No, profe. No, señor. La segunda se hace por fracciones parciales. Ella hizo un arreglo, lo convirtió de esta forma para que esta se diera por sustitución simple, pero aquí toca terminar aplicando fracciones parciales, María Catalina. Y sí, yo sí, pienso que en ese sentido, pues era mejor haberlas aplicado desde el principio. O sea, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que de pronto era más práctico haber aplicado fracciones parciales desde el principio. Pero bueno. Fracciones parciales, la segunda. Revísenla de todas formas. Y la tercera, y vuelvo a lo que hizo María Catalina. ¿Cómo hiciste la tercera, María Catalina? la hice por partes. Partes. Esta es una clásica de partes. T es tal vez el primer ejemplo de partes que a uno le enseña. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto o no cierto? Quiero que tengan en cuenta que esta segunda parte de la clase tenía como propósito fundamentalmente que ustedes repasaran derivación e integración. Espero que todos hayan hecho el ejercicio a conciencia y espero que todos estén tomando nota de las correcciones que estoy haciendo sobre el trabajo de María Catalina y el que hice sobre el trabajo de Mariana para que la tengan en cuenta. Pero ustedes me tienen que responder por las derivadas y las integrales. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí Sí, estoy siendo profe. claro? Sí, señor. Listo. Dejamos así por hoy. Nos vemos mañana. Mañana ya estará calificada la tarea 2. Busquen en Moodle dónde están sus calificaciones. No sé muy bien en dónde estén para los estudiantes. No conozco la plataforma, cómo funciona para ustedes, pero búsquenlo. Si de aquí a mañana no lo encuentran, entonces más bien les muestro las notas en un archivo de Excel. Pero Tienen que meterse a la tarea.
Ahí el mismo donde la enviaron y en la parte inferior aparece la nota. Maravilloso. Perfecto. Eso. Y la tarea 2 para mañana va a estar calificada. Y mañana entonces tendríamos la nota del primer corte. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Listo, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Próximo mañana. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias. Que estén bien.